Zombie Apocalypse. Como ya os he confirmado, CD Projekt Red anunció el retraso del lanzamiento de las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series del The Witcher 3 Wild Hunt al segundo trimestre de 2022. No explicaron por qué han tomado esta decisión, así que ha tocado especular por qué lo han hecho. El estudio que se estaba encargando de la versión Next Gen del The Witcher 3 era la división rusa de Saber Interactive. Y sabiendo la situación de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se ha especulado que el retraso podría tener que ver con el hecho de que Saber Interactive era originalmente un estudio ruso al 100%, aunque en los últimos años se haya expandido a otros territorios. CD Projekt ha mostrado su apoyo hacia Ucrania, por lo que su postura les ha podido impulsar a pasar el desarrollo de la versión Next Gen del The Witcher 3 a su equipo de desarrollo interno. Obviamente habrá que esperar a ver si confirman algo al respecto y si lo hacen os informaré. Netflix ha anunciado en Twitter que los actores Rob Amell, Menger Sang, Hugh Skinner y Crystal Elwin se han unido al reparto de la tercera temporada de The Witcher. Rob Amell interpretará a Galatin, un luchador que liderará un ejército de guerrilleros Scoia'tael que luchan en nombre de Nilfgaard. Menger Sang será Milva, una cazadora feroz y talentosa con la que tendrán que tener mucho cuidado aquellos seres que se crucen en su camino. Hugh Skinner dará vida al príncipe Radovid, un playboy de la realeza y hermano pequeño del rey Vizimir. Y por último, Crystal Elwin interpretará a Missel, un miembro de las Ratas, una pandilla de adolescentes inadaptados que roban a los ricos para darse a sí mismos y de vez en cuando a los pobres. El actor Levi Miller ha llegado a un acuerdo con Sony Pictures para unirse al reparto de la película Kraven the Hunter del Sony's Spider-Man Universe. No han revelado qué personaje va a interpretar, así que habrá que esperar para saberlo. El medio Variety ha proporcionado detalles sobre los planes de Marvel Studios para presentar la serie Loki a las nominaciones de la edición de este año de los Emmys. Marvel Studios inicialmente tenía la intención de presentar Loki como una miniserie, pero se han tomado la decisión de moverla a las categorías de serie dramática por el hecho de que va a tener una segunda temporada, por lo que no podrán presentarla en la misma categoría que Bruja Escarlata y Visión u Ojo de Halcón, porque estas solamente tienen una temporada, y según las reglas de la Academia de Televisión, las miniseries no pueden tener un argumento continuo o personajes principales en próximas temporadas, y Loki incumple ambos requisitos, así que Marvel Studios no va a tener más remedio que presentarla a otra categoría. Por otra parte, según Variety, que Marvel Studios pueda presentar Ojo de Halcón y Moon Knight para las categorías de series limitadas reduce las probabilidades de ver una segunda temporada de ambos proyectos. La actriz Susan Sarandon ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. Y DC para sustituir a Sharon Stone en el papel de Victoria Court, la villana principal de la película Blue Beetle. En el short donde se anunció el fichaje de Sharon Stone, se confirmó que todavía estaba en negociaciones con Warner para unirse al reparto de Blue Beetle, pero resulta que, por alguna razón desconocida, la actriz ha abandonado las negociaciones, lo que ha hecho que Warner Bros. Tenga que sustituirla porque su plan es que Victoria Court sea la villana de Blue Beetle, y han llegado a un acuerdo firme con Susan Sarandon para que la interprete. Y ahora vamos con el mega reporte de Variety sobre los nuevos planes de Warner Bros. Discovery con las propiedades de DC tras la fusión de Warner Media y Discovery. Según dicho medio, Warner Bros. Discovery está llevando a cabo una revisión masiva de su vertical de entretenimiento DC con el objetivo de emplear una estrategia mucho más parecida a la que tiene Marvel Studios con el UCM. David Zaslav, el presidente de Warner Bros. Discovery, junto con la cúpula directiva, está explorando una unificación de sus esfuerzos en las películas y series de DC en una vertical de contenido unificada. Esto implicará que en lugar de que los proyectos televisivos de DC dependan únicamente de Warner Bros. Television y que los proyectos cinematográficos dependan únicamente de Warner Bros. Pictures y DC Films, todo se reuniría en lo que han llamado un solo cubo, de forma similar a lo que hace Marvel Studios con el UCM, o sea, unificar todos sus proyectos para que estén conectados en mayor o menor medida. El movimiento para unificar estos elementos separados se considera un esfuerzo para maximizar el valor del legado de los superhéroes de DC con el fin de competir mejor con Marvel Studios. Por otro lado, Warner Bros. Discovery parece estar buscando a alguien para que sea la figura que crea, establezca y configure bajo su ala el nuevo puzzle de DC como lo es Kevin Feige para Marvel. De hecho, Variety afirma que han mantenido conversaciones con Emma Watts, antigua ejecutiva de 20th Century Studios y Paramount, para que sea esa figura, pero las negociaciones no han llegado a ninguna parte, así que tendrán que buscar a otra persona. Los expertos creen que, a pesar del éxito de las últimas películas de DC,
la marca DC carece de una estrategia creativa y de marca coherente, por lo que estos movimientos son un esfuerzo directo para aliviar ese problema. Sin embargo, esta nueva planificación puede aportar buenas noticias para los que somos fans de Superman, porque, al parecer, David Zaslav considera que el Hombre de Acero tiene que ser uno de los personajes principales del universo DC siempre, y piensa que los que han estado al cargo del personaje no han sabido aprovecharlo como deberían, por lo que para él es un personaje a rescatar para el futuro del universo DC. David Zaslav también tiene la idea de desarrollar proyectos protagonizados por personajes o grupos de personajes más secundarios, ya que piensa que cuando estos personajes son utilizados y explotados de manera correcta, se pueden crear proyectos tan atractivos como los que están protagonizados por personajes top como Superman, Batman, etc. Por último, aparte de expandir el universo DC tanto en el cine como en las series, también quieren hacer lo mismo en el apartado de los cómics y los videojuegos, ocupando todos los ámbitos para que la marca DC crezca lo máximo posible. HBO Max ha anunciado en Twitter de manera oficial la nueva serie del universo DC Dead Boy Detectives para su plataforma de streaming. A finales de 2021, HBO Max dio luz verde al desarrollo del episodio piloto, algo habitual en las series del universo DC, pero ahora han anunciado la serie al 100%. Será una serie cuya primera temporada constará de 8 episodios y que estará protagonizada por George Rextrew en el papel de Edwin Payne, Jaden Reverie en el papel de Charles Rowland y Cassius Nelson en el papel de Crystal Palace Von Hovercraft. Por último, destacar que el showrunner de Dead Boy Detectives es Steve Jockey. Universal Pictures anunció el pasado jueves con esta foto en su cuenta oficial de Twitter el final del rodaje de la película Renfield, por lo que la producción ha concluido justamente un año antes de que se estrene. Y os recuerdo que Renfield se estrenará el 14 de abril de 2023 en cines. CD Projekt Red ha anunciado en su última reunión financiera que la expansión del videojuego Cyberpunk 2077 se lanzará en algún momento de 2023. También han dicho que compartirán más detalles sobre dicha expansión a finales de este año. Por otro lado, han revelado que el Cyberpunk 2077 ha superado los 18 millones de unidades vendidas hasta el pasado jueves 14 de abril de 2022, que hay varios juegos en desarrollo y que aproximadamente la mitad del estudio está trabajando en ellos. Según The Illuminerdi, Warner Bros. Y DC están desarrollando una nueva serie centrada en el personaje de John Constantine para HBO Max. Su título provisional es Chimney y se espera que la fotografía principal tenga lugar entre otoño de este año y febrero de 2023 en el Reino Unido y Marruecos, con el objetivo de que se estrene a finales del año que viene en HBO Max, aunque todo dependerá del tiempo que dure el proceso de postproducción. La desarrolladora Treyarch ha confirmado en su blog oficial que este año van a agregar un nuevo modo zombies basado en rondas al Call of Duty Vanguard. No han proporcionado una ventana de lanzamiento para este modo zombies por el momento, pero han dejado claro que queda tiempo para que pueda ser lanzado. El actor Josh Brolin ha confirmado en una entrevista para el programa Live with Kelly and Ryan que el rodaje de la película Dune Parte 2 empezará el próximo mes de julio. Y por último, según la última información de The Grab, los actores Keiji Apa e Isabel May han llegado a un acuerdo con Warner Bros. Y DC para interpretar a los hermanos protagonistas de la película The Wonder Twins, que os recuerdo que será exclusiva para HBO Max. Como es de suponer, Keiji Apa dará vida a Zan e Isabel May a Jaina. Por otra parte, se ha confirmado también que Adam Estiquiel será el director y guionista y que el rodaje de The Wonder Twins comenzará este verano. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre estas noticias, dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis y estar atentos a los próximos shorts o vídeos para estar al tanto de toda la actualidad.